Debate 2019, seguimos analizando lo que dejó este primer debate presidencial obligatorio por ley. Hoy los 6 candidatos presidenciales debatieron 4 ejes temáticos, analizamos algo de lo que dejó ya relaciones internacionales, también algo del debate sobre el eje de derechos humanos. Si le parece, María, vamos a la parte de economía y finanzas. Claro que sí. 163 impuestos pretendemos dejar no más de 20 impuestos. Impuestos a las ganancias no deben ser pagados por el personal asalariado. Vamos a seguir en la baja de los bienes personales y vamos a sacar definitivamente uno de los impuestos más distorsivos en la economía, que es ingresos brutos. La tercera corporación que nos devora es la de los sindicalistas, que con el cuento de la justicia social han armado una maraña de leyes laborales cuya consecuencia es 5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabe lo que es un trabajador en negro? Es un trabajador que no tiene ningún tipo de derecho. No tiene jubilación, no tiene medicina, no tiene aguinaldo, no tiene nada. Hay que bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas y reconstituirles su capital de trabajo. Hay que hacer de la palabra productividad un concepto válido en el marco de la economía argentina y hay que, en definitiva, cerrar esta brecha entre lo que el país puede ser y lo que efectivamente es. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante, pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sientan en el bolsillo, estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Por ejemplo, yo veía un spot del candidato Alberto Fernández donde decía que entre los jubilados y los bancos él iba a elegir los jubilados. Pero muchos legisladores y gobernadores que hoy están en el frente de todos, cuando tuvieron que votar, eligieron por los bancos en contra de los jubilados, votando la reforma previsional y cada una de las leyes que necesitó Mauricio Macri para hacer el ajuste contra el pueblo trabajador. Bueno, como ven, estamos haciendo un repaso de los ejes temáticos del debate que acaba de terminar hace un ratito nada más, y estábamos allí en el eje temático de economía y finanzas. Con algunas propuestas y muchas acusaciones entre los distintos candidatos, la palabra, la opinión de nuestros especialistas que nos acompañan hoy. Bueno, si vos recién te sumás a la transmisión, estamos con Alejandro Sangenis, que él es experto en programación neurolingüística y tiene que ver con todo el análisis de la comunicación no verbal. Estamos analizando desde la vestimenta hasta cada uno de los gestos de los candidatos. Estamos también con Carlos De Angelis, que es sociólogo, y con Elsa Allende Rosas, que es politóloga y es directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Bueno, ¿quieren analizar parte de este eje temático? Yo, justamente, si voy a lo que acabas de referir, sí, en este caso hubo como una fluidez en que el tema económico es lo que claramente afecta a la nación y en ese sentido todos se mostraron bastante convencidos de lo que decían, pero me quiero referir en este caso a Roberto Labaña, que venía con una postura de ministro de Economía, que le conocemos y por supuesto él la pone en la cancha porque justamente su publicidad y su campaña hace eje en eso, en que él realmente fue el salvador de alguna manera de la Argentina, después de venir de Remes Lenikov, que había hecho también un trabajo importante. Y sin embargo, después de un comienzo bastante positivo, inclusive en las redes sociales he visto repercusiones muy positivas en el principio, después fue perdiendo estamina, como dicen los norteamericanos, ¿no? Que ellos no perdonan al candidato que no entra corriendo al escenario, demuestra fortaleza. Realmente fue perdiendo cierta concentración y hasta empezó a bajar la cabeza y a leer como si estuviese leyendo, porque a veces también es como un tic o TOC en algunos casos, de ciertos, yo coaché a algunos empresarios y políticos y justamente siempre buscaba su impronta comunicacional. En el caso de Roberto Labaña, claramente empezó con esa impronta comunicacional de ministro de Economía.
pero después se fue diluyendo casi como si hubiese perdido energía. Sí, bueno, es el eje, ¿no? El eje, la preocupación central y donde la sociedad argentina estaba esperando un poco más de respuestas. Coincidió que Alberto Fernández habló después de Macri y sirvió para expresar un poco su enojo y una especie de indignación, y también expresaba, decir cómo puede ser, porque Macri pateó la pelota afuera, habló de 80 años, extendió la época de la perdición argentina a 80, habló 77 años de déficit, habló de ser creíble, justamente cuando en esta instancia la credibilidad, porque no solamente los argentinos, sino los inversores, los tenedores de bonos, hay un montón de gente mirando a ver qué va a pasar. Y habló de que no tuvo acuerdos, habló que fallaron los acuerdos y como que no tuvo apoyo. Eso Bueno, en fue ese sentido, Alberto Fernández precisamente, entre otras cosas, habló de convocar a todos los sectores sociales a una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo, y ahí un poco Alberto Fernández fue muy duro de marcarle el fracaso, y lo dijo con todas las letras. Fracasó. Y después habló del consumo, donde el eje que pone es reactivar el consumo, y necesitamos dólares, también dijo, ¿no? Que después Esper lo refutó, decir, o exportamos o consumimos, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Una discusión técnica, pero también política. Y ahí también, creo que ahí Del Caño aprovecha siempre para mostrar que se votaron leyes, pero el peronismo, una parte de la alianza del Frente de Todos lo apoyó a Macri, ¿no? Que intentamos mostrar ahí rupturas. Elsa, se habló también del tema Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Sí, ahí coincidieron tanto Alberto Fernández como Labaña en decir, sí, el acuerdo, pero no sabemos de qué se trata, no lo conocemos, no lo mostraron, ¿no? Como limitando el apoyo posiblemente a la instrumentación de ese acuerdo, ¿no? Entonces, el tema del Mercosur también fue tocado, como dice, bueno, hay que profundizarlo, hay que avanzar, pero en un esquema de producción también, ¿no? Poniendo en foco esta cuestión. Pero quería también sumarme a lo que decía Carlos, ¿no? Sobre el tema económico, creo que esperábamos por lo menos unas propuestas más concretas. Y ahí en el caso de Alberto Fernández me parece que es el terreno en el que más aprovechó para fustigar, obviamente, a Macri, Yo les preguntaba dentro de los ejes temáticos antes de ir al corte si ustedes creían que había quedado algo flotando en el aire que se había intentado evadir por parte de todos. No, coincidíamos que el tema de salud y educación fueron los más flojos tratados. Y eso que era con un eje menos temático, propuestas. Salvo el caso que tengo que mencionarlo sí o sí, lo que dijo Espert con respecto a la educación, y dijo, tenemos que arancelar la educación universitaria, arancelar la universidad para otorgar becas a los... Sí, bajó todo, sí, ¿no? Sí, y dijo que hay que colocar exámenes de ingreso a las universidades, ¿no? Me parece que eso es un... Espert tuvo otro título importante respecto de las obras sociales. Sacar las obras sociales, de los sacar la medicina. separar, y planteó otro modelo, y muy, porque para él el sindicalismo es una fuente de decadencia, ¿no? Y me parece que, si se quiere, es una propuesta, pero bueno... sí, la propuesta pensar que Onganía fue el que instaló esa en los años 60, ¿no? No lo puso el peronismo. Ahora vamos a seguir analizando lo que dejó el debate, pero desde nuestro equipo de la televisión pública en Santa Fe empiezan a llegar las primeras repercusiones. Así es, estuvimos allá y esto sucedía en el lugar del debate. Fernández lo mencionó a usted en el inicio del debate porque dijo que en el debate anterior uno había mentido y el otro no. ¿Cómo lo tomó usted? Como un reconocimiento de sorpresa. La verdad que no lo esperaba, y menos en ese primer bloque. Y creo que Alberto ahí también ha tenido la sensibilidad de hacerse eco de lo que tanta gente me lo dice espontáneamente en la calle. Daniel, al final, tenías razón, anticipaste todo lo que iba a ocurrir, mirá cómo nos mintieron, no aguantamos más, una ANSES, que no adelante. Eso es lo que hicimos. ¿Y cómo lo vio el presidente con respecto al debate anterior? Y con la enorme dificultad de cargar con 4 años de gestión, con retrocesos en lo económico, en lo social, en cualquier indicador que uno quiera tomar, usted lo sabe muy bien.
la caída de la construcción, de la actividad comercial, por ejemplo. Si se lo cruza, ¿usted le preguntaría en qué se convirtió? A mí me gusta andar con reproches ni faltarle respeto a nadie. Me gusta hacerme eco de los problemas de la gente y colaborar y ayudar para que las cosas mejoren, pensando siempre primero en el país. Y una parte de una manera de cerrar la grieta es buscar precisamente no poner el esfuerzo en peleas que no conducen a nada o discusiones entre políticos, sino en los problemas. Bueno, sorprendido, dice Scioli, de lo que pasaba allí en el primer momento. De la mención de Alberto Sí. Fernández, quien invita a Scioli a último momento, ¿no? Y de hecho lo sienta, como mencionó, en la primera fila. Terminó siendo casi un protagonista del debate, habiendo sido protagonista del debate del balotaje hace 4 años, ¿no? Sí, Elsa. No, bueno, creo que fue un guiño con bastante picardía de Alberto Fernández. Me parece que lo utilizó muy bien como para justamente esto, lo estamos levantando, ¿no? Esta es la parte mediática de todo toda esta puesta en escena que son los debates, ¿no? Generar un acontecimiento. Exacto, generar algo, y bueno, y ahí está. Lo tenemos a Scioli que durante la campaña electoral ni siquiera fue propuesto para ningún cargo, no figuraba en un lado, y bueno, y esto sirvió como una forma también de colocar esto, ¿no? Sí, De esto yo es el insisto debate. que como quedó un trauma en aquel debate entre Scioli y Macri, donde además Scioli asumió un rol raro. Yo lo estuve repasando. En un momento dice, bueno, si gana Macri va a volver el Fondo Monetario, nos vamos a arrodillar el Fondo Monetario, juez Griesa, que era en ese momento. Y quedó todo eso dando vuelta, las promesas que hizo Macri, etcétera. Y me parece que Alberto un poco aprovechó a la presencia de Scioli para recordar lo que él refirió a las mentiras de Macri, ¿no? Que fue lo primero que habló. Alejandro. No hay duda de que hubo un aprovechamiento absoluto de tener a un ex vicepresidente y candidato a presidente que sacó una gran cantidad de votos y que fue protagonista de aquel famoso debate, y que también puede referir a dos cosas. Acompaño lo que acaban de comentar, y también al uso no verbal de tener, como no sé si vieron alguna vez una de las películas El Padrino, que cuando quieren apretar a alguien llevan al hermano para que declare al revés. Bueno, en este caso también tenían en primera fila a alguien que representa como algo de culpa, pero a su vez también refiere a un ex deportista muy valiente, al que yo conozco mucho, de tantos años de periodismo, de haberlo acompañado en distintos momentos, pero que también fue usado permanentemente en el gobierno al que él perteneció, fue ninguneado permanentemente y utilizado, como de alguna manera se lo utilizó hoy, sin ninguna duda, para demostrar, mira, acá está el tótem que marca todas las mentiras que vos dijiste. Ahora, le pregunto a los tres, y a mí me parece interesante, yo recuerdo las épocas del presidente Alfonsín en la campaña, ¿no? Donde las campañas se hacían de otra manera, eran las campañas de tribuna. ¿Cómo ha cambiado la comunicación y cómo influye esto en la sociedad, ¿no? Porque ahora el candidato, vos Alejandro lo decías, hay un coaching, esto implica que es casi como un producto. Pero ¿dónde está la bondad del producto por un lado y por otro lado el hecho de que no sea simplemente eso y se quede en el producto que uno muestra, sino en la profundidad de las verdaderas propuestas y bien intencionadas? Totalmente, mira, refiriendo nuevamente al pueblo norteamericano, ellos aceptan cualquier cosa menos la mentira. O sea, lo viví con los Clinton, por ejemplo, cuando Bill Clinton fue por Stark y juzgado por el tema Lewinsky y todo eso. Bueno, él tuvo que pedir perdón. Nixon tuvo que pedir perdón. Bueno, nosotros somos un poco más tolerantes a las mentiras y a ciertas cosas. Pero lo que yo, cuando trabajo, asesoro y coacheo a un político, un empresario o hasta un deportista, un artista, es vos tenés que mantener siempre tu autenticidad comunicacional, tu impronta, y nunca dejar de ser lo que sos, porque se percibe. Eso, por más que lo trates de hacer cosmético y buscar trucos y recursos, que de hecho existen. Vos sabés que, por ejemplo, es imposible no detectar ciertos rasgos de mentira si no estás o dopado o con Botox, que no puedes tener microgestos. Entonces, es casi imposible. O sea que si te pones Botox, por ejemplo, no hay forma de que tus gestos te delaten. Es el caso de algunas artistas que lo utilizan y después casi no se le ven esos microgestos. Pero claramente, por más que vos te entrenes muchísimo, siempre el cuerpo
te Sí, delata. yo ahí creo que un poco esta discusión que se armó en estos días, a referencia de lo que dijo Alberto Fernández, llevo 40 años en política, si necesito un coacheo, fue también marcar la ruptura con Claro, la idea de cambiemos. Hablaba de esos años largos de la Claro. política, desde aquel momento del punto de inflexión entre la dictadura y la democracia, cómo se fue desarrollando la comunicación política, ¿no? Sí, sí, Esto de la además tribuna también- y ahora después el puro marketing político que implica una preparación como distinta. todos esos elementos, Juntos por el Cambio le fracasó en el Big Data, todo un montón de elementos, y ahora Macri hace una campaña, me atrevería a decir casi peronista, yendo pueblo por pueblo, juntando gente al aire y luz, ¿no? Entonces me parece que ahí como... Claro, como Kicillof ir a lo clásico. copia a Vidal en el sentido de que antes el timbreo y todo eso también Volver a la calle. era claro. La calle era que se había olvidado, tal ¿no? cual, tal Claro, cual, tal yo cual. agregaría que de los debates lo que quedan son en el recuerdo de la gente, quedan esas frases que marcaron quizás la discusión post-debate, algunos gestos, ¿no? Por ejemplo, Sí. si se acuerdan el beso de Julián Tal cual. Aguada y Fundamental, Macri tal cual. al cerrar el debate. Es decir, después cuando pasan los años, lo que queda de esos debates es eso. No hay un recuerdo de promesas muy marcadas, argumentativas en el debate. Quedan esto, el recuerdo de algún latiguillo, alguna picardía, alguna chicana graciosa, algo que se constituya en meme, porque después esto sigue, Claro. el debate sigue En esta en las época, redes el meme es la sociales. cosa ¿no? vinculada a lo Vamos a seguir un emotivo, ratito ¿no? con el Totalmente, análisis, a lo si les parece. emotivo, Tenemos totalmente. más repercusiones de nuestros enviados de la televisión pública argentina a Santa Fe dentro de la Universidad Nacional del Litoral. Alberto y Cristina se han convertido en una esperanza, no es solamente una opción electoral. Los argentinos han decidido que Alberto y Cristina son la esperanza que tenemos los argentinos para sacar este país adelante, para vivir mejor, para vivir en un escenario de inclusión, de equidad, de movilidad social ascendente, para recuperar la industria, para potenciar el campo, para ser el país que todos soñamos. La verdad que estos 4 años de gestión del presidente Macri ha dejado a la Argentina en una situación de desastre económico, social e institucional. Y la pobreza en los argumentos del presidente Macri es muestra representativa de ese desastre económico institucional que existe en la Argentina. Creo que quedó muy claro que hay 5 candidatos que defienden los acuerdos con el FMI y seguir pagando una deuda usuraria y fraudulenta, y quedó muy claro a través de las palabras y la intervención de Nicolás del Caño que el Frente de Izquierda es el único que plantea que hay que defender a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud. Y eso implica romper con el FMI, desconocer el pago de una deuda usuraria y fraudulenta y terminar con esta situación de que se descargue la crisis sobre lo que no la hemos generado. Yo creo que claramente hay un ganador que es el presidente Macri en el sentido de que estuvo a la altura de las circunstancias, y otro candidato, Fernández, con chance, que desaprovechó la oportunidad de que la ciudadanía sepa qué haría, desaprovechándola o gastando su tiempo solamente en ataques y en una postura hasta soberbia, arrogante. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Echeverre. Algunos de los análisis que han dejado después del debate presidencial. Vamos a aprovechar unos segunditos finales a nuestros invitados. Si quieren, con lo que decía Echeverre, la pregunta es, ¿puede hablarse de un ganador después del debate de hoy? A mí me da la sensación, desde mi punto de vista y desde la mirada que yo estoy acá haciendo, que cada uno hizo su juego y fue muy conservador, y es como que jugaron a mantener para el próximo partido, ¿no? Jugamos el próximo de local. Estos temas han sido bastante licuados ya desde lo no verbal. Uno los ve en una postura que por ahí unos más tensos, otros que se cansaron, pero en general no se los vio como que estaban jugándose todas las fichas. Ajá. Yo noté a Labaña, como decíamos, un poco desorientado en algunos temas, sobrepasó los temas incluso con un lenguaje como para otro auditorio, no para el público en general. Lo vi a Gómez Centurión repetitivo en algunas cuestiones, terminando antes, no manejando bien los temas. Eso es lo que lo dijo un poquito por detrás. Y bueno, a Nicolás del Caño muy armado, muy parado, muy práctico, muy como acostumbrado a este tipo de su discurso ideológico, muy congruente con todo lo que
que señalaba. Sí tengo que marcar que desaprovechó en 2 oportunidades en las cuestiones de relaciones internacionales, las dedicó para hablar de Ecuador y bueno, que hace muy a su público, ¿no? A fidelizar a sus seguidores, pero que no presentó más propuestas con respecto al tema de política exterior. Yo creo que Alberto Fernández acertó en mostrarse muy conectado con la situación y estar muy a la ofensiva y marcando como que es un presidente en ciernes, como que realmente el candidato que más chances es él. Y Macri aprovechó el momento final para dejar claro quizás un mensaje de esperanza. El kirchnerismo no cambió, diciendo Alberto Fernández representa el pasado, ¿no? Me creo que esos son los 2 puntos como y más importantes que quedó. Y después, bueno, Del Caño pidiendo, hicimos esta campaña a pulmón, y Gómez Centurión volviendo al niño por nacer. Y Esper dijo algo extraño, dijo, nunca fui funcionario. Un ciudadano como ustedes. Claro. A los 3 muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. La verdad, gracias muy amables los 3. Bueno,